vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ya hoy es el tercer domingo del tiempo de Pascua de Resurrección. Estamos dentro de la cincuentena pascual, camino a la ascensión de Cristo y camino al glorioso Pentecostés. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene respuesta para muchas interrogantes nuestras. La interrogante tal vez del sentido de la vida. ¿Cuál será el sentido de la vida? ¿Qué propone Cristo en su camino que nos pueda ayudar? Y de eso es que quiero hablarte en el día de hoy como reflexión y meditación para que nos ayude a crecer muchos momentos de nuestra vida donde está tal vez en tela de juego el sentido de la vida, donde tal vez está en tela de juego qué camino escoger, quién propone el mejor camino en la vida para llegar a alcanzar lo que uno quiere, o tal vez la realización de uno como persona o los sueños de uno como persona. Así que vamos a estar discutiendo en el sentido de que encontremos todos con la palabra de Dios hoy el sentido de la vida en el camino que propone nuestro Señor Jesucristo. Tenemos palabra valiosa, hermanos y hermanas, porque estamos ante un evangelio que ya lo hemos discutido durante el tiempo de Pascua de Resurrección, que son los discípulos de Emaús, aquellos discípulos que salieron de Jerusalén cuando Cristo había muerto el Viernes Santo y el domingo habían escuchado que Cristo había resucitado, pero ellos no lo habían visto y se habían regresado de vuelta a Emaús, su localidad, su tierra, y prácticamente decepcionados, deprimidos y sin esperanzas. Todos sus sueños se habían venido abajo. Ese es el evangelio de hoy, el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús.
La primera lectura valiosa, hermanos y hermanas, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, estamos ante el día de Pentecostés. El glorioso mensaje lleno de vida, hermanos y hermanas, por parte de Pedro, una vez recibe el Espíritu Santo que Dios envía en el nombre de su Hijo Jesús. De eso vamos a estar hablando un poquito ahorita, acerca de esta transformación que sufre Pedro, que es valiosa para nosotros para entender el sentido de la vida que tiene el camino que propone Jesús el Señor. Y en la segunda lectura pues nos quedamos con Pedro todavía, hermanos y hermanas. Es la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Y precisamente es una carta que debemos de prestar atención. Tanto la primera de Pedro como la segunda de Pedro son cartas cortas y son buenas porque van dirigidas a adultos bautizados con un mensaje profundo y con un mensaje que no es de inicio, sino de personas que ya han comenzado a madurar en la fe. Así que vamos a empezar, hermanos y hermanas, por el propio Evangelio. El Evangelio de los discípulos de Emaús es un evangelio, hermanos y hermanas, de inspiración por parte de Jesús nuestro Señor para nosotros, ante la depresión que le ha causado a Cleofás, que es uno de los discípulos que se identifica. El otro discípulo no se identifica y muchos hoy entendemos que se refiere a una mujer, porque en los tiempos de Cristo no se mencionaban los nombres de las mujeres en las historias por la posición que tenían en aquel tiempo, pero el nombre de ese segundo discípulo nunca se menciona y es una pareja lo que se menciona de discípulos. Probablemente era Cleofás con su esposa o Cleofás con otra mujer, que son los discípulos de Emaús, que van cabizbajos, que van tristes. Ya conocemos toda la historia, hermanos y hermanas, y aquí yo quiero señalar dos cosas, porque ya esto lo hemos discutido durante el tiempo de Pascua. Y quiero hacer referencia, hermanos y hermanas, a que la citación por parte de Cristo de las Escrituras hace que arda el corazón para ellos, ¿no? Cuando Cristo habla de la palabra, el corazón de los discípulos de Emaús empieza a arder. Y esto da sentido a la vida, fíjate. De eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo encontrar el sentido de la vida en el camino que nos propone nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que da sentido a nuestra vida, hermanos y hermanas, como seres humanos y como cristianos, es lo que nos propone Jesús. Es precisamente que arda nuestro corazón ante las Escrituras. En segundo lugar, lo que vemos es que cuando comienza Jesucristo ante la invitación de ellos, quédate Señor, que la tarde está cayendo, ven y cena con nosotros, al partir el pan, al presentar el vino, al hacer la oración, es claramente una referencia y una situación de Eucaristía, de acción de gracias. Y esas palabras claves del pan partido, del vino ofrecido, les abre a ellos los ojos para entonces darse cuenta que aquel compañero peregrino del camino de Jerusalén a Emaús no es otro sino Jesucristo el Señor, que ha resucitado de entre los muertos. Así que la pregunta aquí es, hermanos y hermanas, si te identificas con los discípulos de Emaús. Yo me identifico con los discípulos de Emaús. Y yo tengo que responder una pregunta clave. ¿Qué me impide a mí ver a Jesús? Porque Jesús es el que me propone a mí un camino, hermanos y hermanas, que le va a dar sentido a mi vida. Si yo no identifico a Jesús, si yo no logro ver a Jesús lo tengo que identificar, hermanos y hermanas, como Tomás. Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y tal vez me dirán, pues nosotros sabemos eso. Pues mire, sí lo sabemos, pero a veces la distracción de la vida no nos deja ver el rostro de Jesús. Estamos muy distraídos en el mundo que vivimos. El mundo que vivimos es de mucha distracción, hermanos y hermanas. La distracción nos desvía. Hemos dicho en estos días que la distracción es, hermanos y hermanas, algo que nos impide ver las oportunidades, los recursos que nos rodean. Y a veces confundimos la distracción con la depresión. Y no es que estamos deprimidos, es que estamos distraídos. Y el distraído no ve lo que le rodea, el recurso, las herramientas, las posibilidades que tiene para lograr ¿qué? Sus sueños, para lograr ¿qué? Lo que está buscando. Y esa distracción, hermanos y hermanas, es la que nosotros tenemos que desviar de nuestra vida, porque posiblemente es lo que nos impide
ver claramente a Jesucristo. Y a Jesucristo lo vamos a encontrar claramente, hermanos y hermanas, en su palabra, porque esta es la palabra de Dios, y lo vamos a encontrar desde luego en la Eucaristía, en la acción de gracias, con su cuerpo y su sangre, que no solamente se nos presenta, que se nos identifica, que lo llamamos Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor, sino que lo recibimos, que nos acompaña, que nuestro cuerpo se convierte en templo de ese Espíritu Santo de Dios y que va con nosotros. O sea, todas estas cosas, hermanos y hermanas, que creemos en la fe, que vivimos en la fe, son las que nos distraen. Y la distracción, hermanos y hermanas, está acabando con las posibilidades nuestras, porque empezamos a ver que perdemos. Que si escojo esto, yo pierdo. Si escojo volverme un cristiano, pierdo. Si escojo vivir la vida como manda Dios, pierdo. Y entonces a veces no nos damos, hermanos, cuenta en la vida que realmente no es que estamos perdiendo o nos están quitando cosas, es que nos están liberando de un montón de cosas. Cristo, hermanos y hermanas, lo que hace cuando yo acepto el camino que Él me propone en la vida y tengo que dejar de hacer muchas cosas que antes yo hacía y ya no debo de hacer, cuando ya tengo que dejar de caminar y pasar por ciertos puentes que debieron de haber sido destruidos, Dios no me está quitando, hermanos y hermanas, Dios lo que me está es liberando. Cuando Dios nos dice ese camino no es de vida, yo debo de hacer caso y no sentir que me está quitando el paso mío por ese camino, sino que me está liberando de algo, hermanos y hermanas. Es como el que se casó, el puente de la soltería no lo puede volver a pasar. El que se casó, hombre y mujer, no puede estar yendo al puente de la soltería porque no es soltero. Ese puente hay que quemarlo, ese puente hay que destruirlo. La distracción del mundo nos hace ver que tal vez nos están quitando ese camino. No te están quitando el camino, en las cosas de Dios te están liberando. Te están liberando. Y ese es el proceso por el cual Cristo empieza a trabajar, hermanos y hermanas, con los discípulos de Emaús. Hacer que arda el corazón con la Eucaristía, hacer que arda el corazón con su propia palabra. Fíjate en la palabra, hermanos y hermanas. El sentido que tiene Cristo cuando les habla la palabra a los discípulos de Emaús, que es antigua, es palabra antigua, porque comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les dijo todo lo que las escrituras tienen que ver con él, con el Hijo de Dios y con el Mesías. Entonces, la presente situación de frustración, de que nosotros esperábamos que el Mesías viniera y nos liberara, de que nosotros lo habíamos visto como un tremendo profeta y un gran Señor que iba a ser nuestra salvación. Esa frustración, esa depresión donde están metidos los discípulos de Emaús, hermanos y hermanas, Cristo resuelve el problema volviendo a algo antiguo y no a algo de novedad. Y quiero que pienses en eso. Volviendo a algo de antiguo y no a algo de novedad. El sentido de la vida a veces, hermanos y hermanas, no se encuentra en la novedad, porque la novedad tiene falta de experiencia. Y el sentido de la vida en muchos momentos se encuentra en lo antiguo, como para los discípulos de Emaús con la palabra de Dios que era antigua desde Moisés hasta los profetas. El sentido de la vida, hermanos y hermanas, lo tenemos que ver con que lo antiguo, como la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene recursos para que yo pueda vivir el presente, aunque este libro es antiquísimo. Y mucha gente dice, pero es que ese libro que ustedes usan, la Biblia, eso es histórico, bien viejo, eso trata de hace 2000 años atrás, ¿qué de novedad tiene eso? La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es siempre antigua y siempre nueva. Siempre antigua y siempre nueva. Cristo se valió de su palabra para ayudar. A veces estamos esperando que la novedad solucione nuestros problemas. A veces estamos esperando que lo novedoso, que la moda, pues traiga la solución, hermanos y hermanas. Y a veces, pues, lo novedoso no tiene experiencia acumulada todavía. Y le falta mucho camino de prueba para que se pueda convertir en algo que soluciona. Al ir a las Escrituras, arde el corazón de los discípulos porque en el pasado la leyeron y algo
no se les quedó o le pasaron por alto algo, lo brincaron y lo necesitaban para tener el resultado de creer que Cristo iba a resucitar al tercer día y que no iba a morir. Y a veces nos pasa igual a nosotros. Tal vez compramos el nuevo libro de las 100 respuestas para el sentido de la vida, porque como es nuevo, como lo está comprando todo el mundo, como lo escribió un autor bien conocido, como se le ha dado el título de bestseller, pues ese libro hay que comprarlo porque tiene las 100 respuestas para el que quiera realizar su vida. Tiene las 100 respuestas para el que quiere sentido en su vida. Y la novedad, hermanos y hermanas, no necesariamente tiene experiencia acumulada. Fíjate cómo lo antiguo, y Cristo por lo antiguo es capaz de hacer que arda el corazón. No rechacemos la palabra de Dios por más vieja que sea. Y ya lo hemos dicho, hermanos y hermanas, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. En lo antiguo todavía podemos buscar soluciones, hermanos y hermanas. En lo antiguo aparecen grandes principios de vida. En lo antiguo aparecen grandes soluciones para nosotros manejar el presente. Es cierto que hay que aplicarlas a lo moderno, pero no se puede descartar lo antiguo como la palabra de Dios. Si no arde tu corazón es porque a lo mejor estás buscando en la novedad. Fíjate cómo son las cosas. La gente creyó que cuando se inventó el carro, el caballo iba a desaparecer. La gente creyó que cuando se inventó el avión, el carro iba a desaparecer. Y no necesariamente, hermanos y hermanas. Te pregunto yo una cosa, porque vino el carro y podemos acelerar nuestros viajes y es más cómodo viajar. ¿Desapareció el caballo? ¿Todavía se utiliza el caballo para hacer ciertos trabajos, para hacer ciertos viajes? Sí. O sea, en lo antiguo, hermanos y hermanas, todavía nos hace arder el corazón porque funciona. Te hago otra pregunta, hermanos y hermanas, porque vinieron los microondas, desapareció la estufa eléctrica. Porque vino la estufa eléctrica, desapareció la estufa de gas. Todavía la estufa de gas, siendo antigua, nos resuelve. Todavía la estufa eléctrica, siendo antigua, nos resuelve, a pesar de que tenemos el microondas. En esto es lo que yo quiero que tú pienses. A veces la novedad, hermanos y hermanas, nos atrae como que eso va a traer la solución. O eso es lo que nos hace arder en el corazón. Salió esto nuevo, yo lo tengo. Pero ¿sabes lo que pasa? A veces ni las instrucciones leemos. Que es lo segundo que le pasa a los discípulos de Emaús. No se han leído las instrucciones de la palabra de Dios. Y muchos han leído la palabra de Dios. Y dicen, ay Dios, cara, tantas veces que yo he leído ese texto y ahora es que yo vengo a entenderlo. ¿Y sabes por qué? Porque nos saltamos pasos. Porque no partimos a veces de las primicias correctas que nos presenta la palabra de Dios. Y al salir y empezar una vida con sentido y un camino que Cristo nos propone, equivocadamente, sacado fuera de proporción, interpretado literalmente, hermanos y hermanas, no vamos a tener éxito. Pero es porque no hemos leído las instrucciones. Y nosotros, hermanos y hermanas, los seres humanos somos como que bien prácticos para no leer las instrucciones. Y compramos cosas nuevas y como se parecen a la vieja, no leemos las instrucciones. Y entonces creíamos que el enchufe era igual que todos los otros enchufes, pero nos dimos cuenta que no era de 2 patas, era de 3 patas. Y no leímos las instrucciones. Eso nos pasa en muchos momentos. Hay que coger las instrucciones otra vez. Hay que coger lo básico otra vez, hermanos y hermanas, cuando tú quieras darle un sentido a tu vida y ver que el sentido de la vida, hermanos y hermanas, tiene su valor en lo que propone el camino de Jesucristo el Señor. El camino de Jesucristo el Señor se puede realizar. Y eso es lo que Jesucristo le dice a los discípulos de Emaús. Sí se puede realizar, siempre y cuando tenga que arder nuestro corazón, hermanos y hermanas, ¿ante qué? Ante su palabra, vivirla, saborearla, estudiarla, sacar un versículo, una frase, un salmo que me ayude. Vivir una Eucaristía, hermanos y hermanas, que tal vez ya estamos acostumbrados por años, por días, a recibir el cuerpo de Cristo, ya no vemos la novedad. Ya no nos asombramos. Con la Eucaristía hay que asombrarse otra vez, hermanos y hermanas. No puede ser una rutina, hermanos y hermanas, no puede ser una rutina recibir el cuerpo de Cristo y que yo no sienta nada, recibir la sangre de Cristo y que yo no sienta nada. Algo tiene que transformarnos. Algo tiene que transformarnos a pesar de que todos los días lo estoy haciendo.
Y entonces ahí está el balance entre lo que es antiguo y lo que es novedoso. Antiguo eran las escrituras para los discípulos de Emaús. Novedoso era que la Eucaristía, en el partir el pan, es que nos reconocen. Los dos se juntan. Lo antiguo, porque tiene experiencia acumulada, porque no deja de ser inútil, o sea, se vuelve útil, no se vuelve inútil. Y sobre todo en lo novedoso que es la Eucaristía, que me falta todavía crecimiento para saber de qué se trata. Si hay un ejemplo, hermanos y hermanas, que hoy podemos sacar es el de la vida de Pedro. Si hay una persona que encontró sentido en la vida y en el camino que Cristo propone, es Pedro. Mire, de Pedro, en la primera lectura de hoy, que es Hechos de los Apóstoles, ese Pedro que tú y yo vemos hablando hoy, en la primera lectura, no es el Simón que se encontró Cristo, humilde, sencillo, temeroso, con pocas palabras, con poca educación, un pescador que fue capaz de decirle a Cristo: apártate de mí, tú eres un santo, yo soy un pecador. Este hombre Pedro que escuchamos hoy en su sermón primero, lleno de la gracia del Espíritu Santo que envía Dios en nombre de su Hijo Jesús, es Pedro, no es Simón. Y esto es encontrar sentido en la vida. Cuando somos transformados de Simón el pescador a Pedro el apóstol, ¿no te es suficiente testimonio eso? ¿No te es suficiente prueba esto? El hombre cobarde que traicionó a Cristo, que lo negó 3 veces. El hombre que hasta tuvo que reprenderlo Cristo y decirle: apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. Este hombre, hermanos y hermanas, Pedro, que en algún momento de su vida Cristo tuvo que llamarle la atención porque hasta quiso desviar a Cristo de su misión y de su propósito. Este es Pedro, un hombre renovado, un hombre transformado. Eso es encontrar sentido en la vida, hermanos y hermanas, transformarse. Transformarse por la palabra de Dios, transformarse por la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este hombre da el paso de pescador a convertirse en apóstol. Es el mismo caso de Saulo, hermanos y hermanas, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, el hombre malo, el hombre que le tenía miedo todo el mundo porque presenció el martirio de muchos jóvenes cristianos nuevos que comenzaban a practicar su fe. Él vio cómo quemaban sus casas, él vio cómo los asesinaban, él ordenó la muerte y la persecución de muchos cristianos. Ese hombre dio una transformación porque encontró el sentido de la vida en el camino que propone Jesucristo nuestro Señor, y pasó de ser Saulo de Tarso a convertirse en Pablo, apóstol de las naciones. De eso es lo que estamos hablando, hermanos y hermanas. ¿Qué sentido de la vida es el que tú quieres transformar? ¿Qué camino es el que tú estás escogiendo en medio de lo que estás viviendo? Pedro mismo, hoy en la segunda lectura, hermanos y hermanas, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, te dije que esto es una carta escrita para bautizados adultos ya. Y ahí nos dice, hermanos y hermanas, algo muy interesante. No olviden, dice Pedro, que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes. En el nombre de Cristo, hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nos libera de la vida inútil que llevábamos antes. Por eso tenemos que encontrar el sentido de la vida en el camino que propone Jesús, porque sin Él la vida es inútil, hermanos y hermanas. ¿Qué te llena a ti esta vida sin Jesús? ¿Qué te llena a ti ser farandulero, seguir a un artista, darle likes a un artista, ser uno de los millones y millones que siguen a estos artistas en la farándula? ¿Qué añade eso a tu vida? ¿En qué te edifica? ¿En qué le da sentido a tu vida? ¿En qué te ayuda a progresar? Es como algunos hobbies, hermanos. ¿Qué añade un hobby en nuestra vida realmente si no desarrollamos una destreza? ¿Qué añade un hábito si no desarrollamos nosotros, hermanos y hermanas, una capacidad de herramienta para yo tener éxito y lograr cosas? O sea, ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿Están añadiendo basura, algo inútil a mi vida? Eso es a lo que se refiere Pedro. Pedro dice: el sentido de nuestra vida ha sido cambiada y ha sido transformada y hemos sido liberados de una vida inútil como la que llevamos antes, porque el precio que se pagó fue con el sacrificio de Cristo, que es precio de sangre.
derramando la sangre. Y eso es lo que le da sentido a la vida. Sin Cristo, hermanos y hermanas, la vida no tiene ningún tipo de sentido. Esta vida sería totalmente una ausencia. Sería como la vida de un mosquito de apenas horas. Sería, hermanos y hermanas, la vida como la vida de ¿qué? De algo que no tiene sentido total. ¿Qué hacemos en el mundo? Nacer, vivir y morir. Esa es la vida sin sentido. Cristo añade un sentido auténtico a nuestra vida, hermanos y hermanas, y un propósito. El camino que nosotros vemos, y ya estamos hoy en la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección, va a ser un camino que nos va a hacer ver claros, hermanos y hermanas, a Jesucristo. Yo quiero que tú tengas de ejercicio esta semana, junto a mí, que identifiquemos qué es lo que nos impide ver a Jesús. Vamos a identificar qué nos distrae, hermanos y hermanas, que nos hace perder el sentido de la vida y tal vez rechazar el camino que nos propone Jesús. Vamos a darnos cuenta, hermanos y hermanas, y vamos a desarrollar ese ardor en nuestro corazón por la palabra de Cristo. Vamos a asombrarnos de nuevo ante la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a permitirnos transformarnos poco a poco, hermanos y hermanas, como de un Saulo a un Pablo, como de un Simón a un Pedro. Vamos a tener cuidado con la moda y con la novedad, porque no tienen experiencia y no tienen acumulación de experiencia. Vamos a rebuscar en lo antiguo, hermanos y hermanas, porque ahí sí hay experiencia y ahí podemos sacar muchas cosas útiles que nos pueden ayudar como herramientas disponibles. ¿Para qué? Para nosotros poder ir en busca de nuestro propio progreso. Vamos a tener un sentido, hermanos y hermanas, más práctico de la vida en el nombre de Jesús. Así que empezamos bien el domingo tercero de Pascua de Resurrección, hermanos y hermanas. Vamos a encontrar el sentido de la vida en Jesús, el Señor. Vamos a decirle sí al camino que nos propone Jesús. No es tan difícil. Se puede lograr en su santo nombre. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, convencido, nos va a ir bonito. En el nombre de Dios, que te vaya bonito. Sobre todo, vamos a ser bendecidos.